recorrido histórico-cultural y también en el ámbito religioso desde la Edad Antigua hasta Edad Contemporánea. Lucas Fernández de Piedrahíta fue historiador y sacerdote peruano, obispo de Santa Marta en 1669 y de Panamá en 1676, y la obra es Historia General de las Conquistas del Nuevo Reino de Granada en 1688, para cuya redacción consultó en Madrid documentos y manuscritos inéditos. Es decir, que con esa obra, bueno, pues tuvo que ir a la Ciudad Capital Española y allí, bueno, pues, con esos documentos que eran además también manuscritos en parte inéditos, llevó a cabo eso. Fernão López fue historiador portugués, director de los Archivos Reales en 1418, fue cronista también de la corona portuguesa desde 1424 y una de las obras es crónica de don João I, que es Juan I. Otto Brandt fue historiador y director teatral alemán, fundó la Escena Libre en 1889 y dirigió el Teatro Alemán de Berlín. Promovió el naturalismo en su país y dejó escritos sobre la historia del teatro alemán. Johann Joseph von Gorss fue historiador y publicista alemán, defensor del catolicismo y fue uno de los impulsores del movimiento nacionalista alemán. Una de las obras de Alemania y la Revolución de 1819. Ambos dejaron huella en el ámbito teatral, también en la historia. Agustín Millares Carlo fue historiador, escritor y paleógrafo español. Tras estudiar enseñanza primaria y secundaria en la ciudad de Canarias, licenció en Filosofía y Letras en la Universidad de Madrid. Dio clases en el Ateneo de Madrid, ocupó las cátedras de paleografía en la Universidad de Granada en 1922 y también en la de Madrid en 1926. En 1923 había regresado a Madrid para incorporarse como facultativo al archivo municipal. Sin embargo, tras ganar la cátedra madrileña, se dedicó por completo a la docencia y a la investigación, con publicaciones que le supieron el ingreso como miembro de número en la Real Academia de la Historia. Un hombre, bueno, que estudió en Canarias y de ahí se trasladó a la capital y a partir de ahí, bueno, pues hizo vida en el territorio peninsular de Granada, en Madrid y prácticamente ya con la cátedra ya en Granada se dedicó directamente ya a investigación en la docencia en la capital española. Pietro Toesca fue historiador del arte italiano. Sus estudios de gran rigor filosófico tendían a la reconstrucción global de las zonas y periodos enteros de la historia del. La obra es Monumentos y estudios para la historia mixta italiana de 1930, que se dedicó a la historia del arte, pero con ese pensamiento filosófico, para reconstruir lo global de la zona, los periodos enteros de mito artístico de la historia del arte. Raffaele Pettazzoni fue historiador italiano, fue titular de la Cátedra de Historia de las Religiones en la Universidad de Roma desde su creación en 1923. Académico de Italia desde 1963 y presidente de la Asociación Internacional para la Historia de las Religiones desde 1950. Introdujo en Italia el estudio científico de la historia de la religión. Tuvo que oponerse a la tendencia predominante en Italia de Benedetto Croce, que era uno de los historiadores más importantes del país, que negaba el estudio de las religiones a la categoría de disciplina histórica. Una de las obras es Essay of the History of Religions de 1954. Un hombre, bueno, que se dedicó al ámbito de la historia del pensamiento cristiano y de las religiones. Ibn Khaldun o Ibn Khaldun fue historiador árabe, como se le conoció a Ibn Khaldun. Entre sus teorías destacó la de la tribu hegemónica, la de las ciudades fundadas por los grandes soberanos, la de los 3 o 4 generaciones que componían las dinastías, etc. Luego, los pensadores árabes del siglo XIX lo estudiaron, sacaron del olvido, tras caer durante siglos. Primero por la complejidad de sus doctrinas y la objetividad con que utilizó diferentes fuentes, ya fueran de autores herejes musulmanes o cristianos. La obra suya más importante es Historia Universal de 1382, obra en la que disertó sobre la mecánica de la historia. Un hombre, bueno, que fue recuperado en el siglo XIX por los pensadores árabes, sobre todo por la complejidad de su estudio, la objetividad, todo ello, utilizando diferentes fuentes, que fueron utilizadas por ejes musulmanes o cristianos, y es verdad que dejó huella en el pensamiento y en la historia árabe. Estrabón fue historiador y geógrafo griego. La obra es geografía que abarcaba todo el mundo conocido hasta entonces. Es verdad que escribió varias obras, pero muchas de ellas se perdieron. Y la que dejó huella algo fue geografía.
Narciso Feliu de la Peña fue historiador, economista y abogado español. Se hizo famoso por su defensa del proteccionismo y de la simplificación fiscal. Participó en la fundación de la Compañía Textil Santa Cruz en 1190 y representó a Cataluña en la Junta Central de Comercio. Con el estallido de la Guerra de Sucesión Española, dio apoyo al archiduque Carlos. Y la obra es Anales de Cataluña. Bernard Lepiessier fue historiador de arte y grabador francés. Realizó numerosos grabados de obras de Watteau, Rafael, Julio Romano, Teniers y Chardin. La obra es Vida de los primeros pintores del Rey de 1752. Jerónimo de Blanca fue historiador español. En 1576 se le encargó la censura de la segunda parte de los anales de Jerónimo Zurita y en 1581 fue nombrado cronista del Reino de Aragón, excepción del propio Zurita. Y la obra es Modo de proceder en Cortes de Aragón de 1580. Vamos a dejar huella en el ámbito de la historia, de la economía y sobre todo también del arte europeo en el periodo moderno. Reuel Trevor Roper fue historiador británico, profesor de historia moderna en las universidades de Oxford y Cambridge y director del editorial Time Newspaper. Sus principales estudios se dedicaron a la edad moderna, sobre todo a la Europa de los siglos XVI y XVII y también al estudio del nazi. Una de las obras es La Gentry 1540-1640 de 1945. Samuel Rawson Gardiner fue historiador británico. Dedicó gran parte de sus obras e investigaciones también a la Guerra Civil Inglesa. Prácticamente su obra constituyó una historia de Inglaterra desde la subida al trono del monarca británico o inglés Jacobo I hasta el final del protectorado de Oliver Cromwell. Y una de las obras es Historia de la Guerra Civil de 1642-1649, que se publicó en 1893 y que es, bueno, en inglés es History of the Great Civil War, una guerra civil que provocó al final la caída del monarca Carlos I de Inglaterra, por su intento del absolutismo e imitarlo como el resto de monarquías europeas, por ejemplo Francia, España, Portugal y otros países de Europa. Villeroy Morin fue historiador y antropólogo francés, renovó la metodología de las excavaciones prehistóricas y la interpretación del arte para una de las obras es Historia del arte occidental de 1965. Jacques Pirenne fue historiador francés y la obra es Historia universal de 1945-1956. Charles Bettelheim fue historiador y economista francés, concentró sus investigaciones en los procesos de transición económica al socialismo. Con un enfoque marxista, que hizo amplios trabajos sobre la planificación económica y la naturaleza de las sociedades con economía central. Es decir, que Bettelheim se dedicó directamente al estudio de las economías del socialismo y del comunismo, y luego en una de las obras es Algunos problemas actuales del socialismo de 1970. El propio economista o historiador francés se dedicó a ese estudio de la economía planificada que surgió durante la Guerra Fría. Zsigmond Moritz fue escritor húngaro. Su actividad literaria que alternaba el ejercicio del periodismo dentro de una línea realista y naturalista. La mayor parte de su obra narrativa estuvo dedicada a la descripción de la realidad social y al análisis de distintos grupos sociales, entre ellos, bueno, el del campesino, el de los propietarios agrícolas, así como la denuncia de la pequeña nobleza. Su obra, que renovó la prosa magiar, abarcó también relatos y piezas de teatro. Y la obra es Pobres Gentes, de 1917. Frederick Antal fue historiador del arte húngaro, formado en Viena, en la escuela de Max Dvořák. Vivió y trabajó en Alemania y también en Londres, y la obra es La pintura florentina y su ambiente social de 1940. Aplicó el riguroso método de la escuela de Viena, desde posiciones marxistas al estudio de los condicionamientos económicos y sociopolíticos del fenómeno artista. Arnold Hauser fue historiador y crítico de arte húngaro, formado en Viena. Residió también en Inglaterra desde 1938 y volvió a su país un año antes de su fallecimiento, en 1977. Desarrolló su teoría del arte, que relacionó las manifestaciones artísticas con los fenómenos socioeconómicos. Y la obra es Historia social de la literatura y el arte de 1957. Muchos de ellos, bueno, sobre todo los tres dejaron huella en la literatura. El primero, Moritz, y sobre todo la realidad que vivía el país. El segundo lo que intentó es aplicar ese método de las posiciones marxistas, sobre todo en el ámbito de la economía, del social, de la política, con el ámbito artístico. Y el último, Hauser, lo que intentó fue unir eso, las manifestaciones artísticas con los fenómenos sociales y económicos que surgieron también en su país. Vidal Morales y Morales fue historiador y erudito cubano.
Fundó el Boletín del Archivo Nacional y se dedicó a la investigación biográfica y bibliográfica. Y una de las obras es Iniciadores y primeros mártires de la Revolución Cubana de 1901. María José Bucciaccio fue arquitecto e historiador del arte argentino, especialista en restauración, llevó a cabo la reconstrucción del Cabildo de Buenos Aires. Manuel Orozco Iberra fue historiador, pensador y también político mexicano. Fue secretario de gobierno de Puebla entre 1847 y 1848. Desempeñó otros cargos públicos tanto al servicio de los gobiernos liberales como al servicio del imperio, cuando estuvo, bueno, pues Maximiliano I en el poder en el país. Y trabajó para diversas instituciones científicas. La obra es Historia Antigua y de la Conquista de México, de 1880, cuando se publicó, y que son un total de 4 tomos. Excelente síntesis en que bebieron sucesivas generaciones de historiadores y que inició en el país una manera distinta de concebir y practicar la historiografía, la cientifista y objetiva, al margen de las filias y fobias. Es decir, con esa obra lo que se intentó llevar a cabo es una especie de objetividad en el ámbito de la historia que al final el resto de sucesores, porque él pertenecía al siglo XIX, bueno, pues, intentaron imitar muchos historiadores en su país, en México, en el resto de obras que iban publicando muchos historiadores e intelectuales en el siglo XX. Arturo Poznański fue arqueólogo boliviano, nació en el seno de una familia de origen polaco, cursó sus estudios en su país y en Baviera y se hizo ingeniero y doctor en ciencias naturales. A finales de la década de 1890, durante la fiebre del caucho, trabajó en una compañía del transporte fluvial para la que realizó numerosas expediciones por la Amazonia de Bolivia y Brasil. Y por encargo de la empresa llevó a cabo el levantamiento hidrográfico del río Acre. Y una de las obras es Tiwanaku e Islas del Sol y la Luna. Rogelio Salmona fue arquitecto colombiano, interrumpió sus estudios para ir a trabajar al estudio de Le Corbusier en París de 1949 a 1958, tras haberle conocido durante la visita que Le Corbusier hizo a su país, a Colombia, en 1947, con motivo del Plan de Bogotá. Aprovechó esa estancia en la capital francesa para asistir a los seminarios que Pierre Brancatel estaba dando en la Sorbonne. Es decir, Pierre Brancatel fue un historiador importante en Francia. Y la obra que se encuentra al lado del propio arquitecto colombiano es Biblioteca Virgilio Barco, y hablar de Salmón es hablar de uno de los principales arquitectos de la historia reciente de Hispanoamérica o de América del Sur. Antonio Paredes Candia fue literato y folclorista boliviano, dedicó su vida al estudio de la cultura y las tradiciones de su país. Primero porque procedía de una familia de intelectuales, porque su padre ya fue historiador y otros familiares suyos se dedicaron, o bueno, parte de sus familiares se dedicaron a la abogacía o a la literatura. Heredó de su madre el espíritu inconformista y su afición por la lectura. Estudió en el colegio de Ayacucho, de su ciudad natal, y en el Sagrado Corazón de Sucre. Y la obra es Cuentos Populares Bolivianos de 1973. Para resumir de Paredes Candia es que él pertenecía a una familia de intelectuales, su padre siendo historiador, familiares también que estudiaron algo, bueno, abogacía o escritura literatura, y al final, bueno, pues luego el espíritu inconformista que él heredó de su propia madre, bueno, y luego también esa afición por leer o la lectura provocó convertirse en uno de los escritores más importantes no solo de Bolivia, sino del ámbito hispanoamericano. Carlos Calvo fue historiador, jurista y diplomático uruguayo, cuyos escritos sobre jurisdicción tuvieron una influencia decisiva en el desarrollo del derecho internacional. Él nació en Uruguay, perdón, se formó en la Universidad de Buenos Aires y desarrolló su carrera en los cuerpos diplomáticos de Paraguay y Argentina. La obra es El Derecho Internacional Teórico y Práctico en Europa y América de 1863. Carlos Calvo dedicó su vida prácticamente fuera de su país, aunque él era uruguayo y se dedicó más a la jurisdicción más que a la historia y luego sobre todo también a la diplomacia por estar en Paraguay o Argentina. Carlos Ibarguren fue historiador, escritor y jurisconsulto argentino. Vivamente interesado por el estudio y la práctica de todas las disciplinas humanísticas, cursó estudios superiores de Derecho, pero se especializó también en la investigación histórica del pasado. La obra es Las sociedades literarias y la Revolución Argentina de 1938. Un hombre que es verdad que estudió Derecho, pero que luego se especializó en el ámbito histórico, para entender sobre todo el pasado histórico de su país. Emilio Bacardí Moreau fue escritor e ingeniero cubano. En sus actividades políticas luchó al lado de los partidos partidarios de la independencia de la isla Antilla, es decir, de España, por lo que estuvo considerado como uno de los primeros patriotas del país. La obra es Crónica de Santiago de Cuba.
Y por último, un ejemplo en Rusia. Nikolai Roerich, que fue pintor y diseñador ruso procedente de una familia acomodada, estuvo en continuo contacto con escritores, científicos, artistas del panorama cultural ruso de la época y con 9 años descubrió su pasión por la arqueología y las civilizaciones antiguas, que le acompañó toda su vida. Una de las principales aficiones fue coleccionar objetos prehistóricos, monedas y minerales, es decir, un hombre que ya estuvo dentro del ámbito intelectual, pues al conocer a escritores, científicos, artistas del momento ruso, y luego, bueno, pues su admiración por la arqueología y las civilizaciones antiguas. Desde muy pequeño dio lugar a que coleccionase objetos prehistóricos, monedas, minerales y que dejó huella pues, en la cultura rusa. Así que con ello finalizo y comentar que soy historiador y me gusta este vídeo relacionado con el mundo cultural en Oriente, como algún ejemplo, o en Rusia también, y el resto en Occidente y también en el ámbito del pensamiento de la religión, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo.